Bienvenidos sean todos ustedes a esta edición especial de Tu vida con más estilo, el podcast de estilo digital disponible en YouTube y en Spotify. Hola, ¿qué tal? Yo soy Fabio Andrés López, saludándolos con el mayor gusto de siempre para traerles un episodio que ya sabemos que está generando controversia en nuestro país, en toda Colombia, por un tema que realmente dudamos mucho. Pero antes quiero compartir, dar la gran bienvenida a uno de los grandes colegas muy queridos, que dice la verdad, las cosas como son, sin pelos en la lengua. Mejor dicho, si nos quieren censurar, que nos censuren, pero aquí decimos la verdad. Y la verdad nos hará libres. El futuro presidente de nuestro país, el señor Juan Carlos Montes, ¿cómo me le No, va, no me, señor? no, pero Fabio, no me va a poner de presidente, gracias. Eso se lo dejo a otros. No, yo no, gracias. De ese trabajo sí, esperé arreglo un poquito la cámara aquí. Ya, ya. Para no haberme cortado. Pero no, que me va a poner de presidente. Bienvenidos a todos. Y la verdad es que, pues. Preocupado, sí, un poco, con muchas situaciones. Ustedes saben que pues uno se mete en el temas políticos y bueno, Fabio me planteó esto y pues yo me meto en temas políticos cuando son necesarios. No soy periodista de tecnología y de turismo, pero realmente es que esto sí ya es la tapa de las tapas, como digo yo. Ahí está, yo puedo ir leyendo más de un baboso, perdón decirlo de esa forma, o mamerto Eso, toca. también, ¿sí? También, se vale las Eh, expresiones porque eh, en este país, ¿quién rayos entiende a Colombia? Que tenemos una sección especial en estilo digital que también va este exacto. capítulo en este apartado para ver quién carajos o quién diablos entiende a este país. Gracias, Juan Carlos, por aceptar la invitación a- para analizar lo que es el nuevo concepto del salario mínimo De vital. acuerdo. ¿Qué, Salario qué mínimo que vital? es, ¿Qué tan vital es el nuevo salario mínimo vital decretado por tercera vez consecutiva bajo el mando del no presidente del que sabemos llamado Petro? bueno, a ver, vamos a empezar por el derecho. A ver, Porque el tema, o sea, el tema del salario mínimo, y lo vamos a explicar rapidito, y es, el salario mínimo le impacta solamente entre 2,5 a 3,5 millones de personas en Colombia. En Colombia ujú, somos 53 millones según el último dato que votó el DANE. Lo que equivale que ese 2,5 o 3,5, ese rango, equivalen entre un 8 a 10% de la población, de un 100%. Aquí la preocupación es, sí, muy chévere que a ese pedazo de la población que se gana un mínimo, porque esto no le afecta a nadie más, sino o sea, a los únicos que se le incrementan es a ellos. O sea, el que se gana 2 millones, 1.000 pesos, ya no le cobija eso. O sea, ya no le va a incrementar. ¿Sí me entiende? O sea, el que se gana dos salarios mínimos no le va a cobijar esto. Le crece el sueldo según el cierre a 31 de diciembre, ¿sí? Del IPC, o sea, la inflación. Ahí está, estamos claros, ¿cierto? Entonces, realmente a los únicos que le impacta es que realmente a los que ganan un salario mínimo. Pero es que el salario mínimo sí impacta a todo el mundo, porque resulta, o sea, acontece que en el salario mínimo vienen indexadas unas alzas de muchas formas, empezando, y lo digo de esta forma, por ejemplo, ¿usted vive en casa o en apartamento, Fabio? yo vivo en apartamento, por ejemplo, En en conjunto, arriendo, la mayoría que vivimos de del arriendo, arriendo. correcto, yo también. Usted vive en conjunto residencial. En un edificio. Prácticamente se podría decir en un conjunto, claro, Tiene que pagar administración o está indexada la correcto. administración, digamos, dentro de su arriendo, digámoslo así. Pues hay mucha gente Sí, que hoy en día utiliza ese tema, ¿sí o no? sí, señor. Resulta que uno de los primeros ítems que automáticamente indexa la subida del arriendo o la subida del salario mínimo, mínimo, perdón, es la administración de los conjuntos. O sea que las personas van a tener que pagar un 23,7% más en el 2026.
¿Qué hace esto? Que automáticamente los arriendos se disparen el 23,7% al que quiera hacer un arriendo. Fuera de que los arriendos están bien costosos. ¿M? Ah, Entonces, imagínese. ¿A quién le afecta? No a lo que dice el señor Gustavo Petro, que su gobernanza ha sido pésima, ¿sí? No me quiero pésimo, meter en pésimo. otras Ojalá se acabe ales, rápido. Ah, no me quiero meter en otras salas porque comienzo a hacer la cascada de todo lo que ha hecho este señor que realmente falta de gobernanza ha tenido, ¿sí? Pero de entrada solamente les dejo esto. Si a ti te impacta eso, no le impacta a los más ricos, le impacta a todos. Qué pena, ¿sí? Desde el estrato uno al estrato 6. El estrato uno porque los conjuntos de interés social en las cuales muchas personas viven, pues van a tener que pagar un arriendo más caro por culpa de que la administración se sube. Eso es uno de los tantos puntos que tenemos que ver desde este otro punto de vista. Otro punto es, este país, a ver, ¿usted cómo cree? El tema industrial y empresarial en Colombia, ¿cómo se maneja? ¿Usted cree que aquí dominan las grandes empresas el enmayado industrial, Fabio? aunque con esta situación, la Digo, verdad, pues, o sea, digamos que esos son los hay que más más presión, hacen. No, hay, hay, hay más presión sí, para poder pero pagar a un no. trabajador. La industria, o sea, las grandes empresas solamente representan el 10% del enmayado empresarial a nivel Colombia. ¿Por qué? Porque nuestro país está conformado por mediana y pequeña industria y industria familiar. Y cuando yo digo eso es el que tiene el restaurante, y no estoy diciendo el restaurante de la zona G, estoy diciendo, me imagino que va al Corrientazo, por ejemplo, a comer, ¿sí o no? Usted Ujú. trabaja a veces trabaja en un lugar así, el En un Corrientazo, restaurante, sí, ya, a ¿sí? mí me la Tal rebusqué en un cual, restaurante por tal cual. rebuscármelas. Claro, ahí está, ¿sí? ¿Qué pasa con todas esas empresas, pequeña, mediana y empresa familiar? Que si usted mira el alza, y yo no sé si usted pudiera proyectar la imagen que yo le mandé, de cuánto le crece una persona que le pagan un mínimo, cuánto le crece el pagar. No, eso no es que usted al empleador le va a pagar, al empleado usted le va a pagar los 2 millones y ya, chao, se fue. Señor, hay un montón de prebendas más, que es todo el tema de seguridad social, que se lo merecen. Yo no digo que no se lo merezcan, pero que eso va a impactar muy delicadamente el tema porque es el crecimiento entre el 30 y el 44% de la carga prestacional que tiene que pagar una empresa. Y muchos decían, no, pero es que los ricos de Colombia son los empresarios. No, señores, las empresas familiares. ¿Cómo usted le va a decir a una persona hoy en día, sí, en un restaurante, que resulta que tiene que pagarle todas esas prebendas? ¿Qué prefiere hacer el restaurante? ¿Cerrar? Hay tres formas. O me quiebro y cierro, una. O despido personal, dos. O los vuelvo informales, tres. ¿M? O en su defecto le subo el precio al corrientazo y le subo el No, 23,7%. ¿Cuál es la que normalmente intenta hacer las personas que tienen esas empresitas? Estoy hablando de tiendas, estoy hablando de restaurantes, estoy hablando de esas pequeñas industrias. Pues ese costo se lo indexo al producto. O sea, que cuando se lo indexo al producto es que le crezco el 23,7% al tema. Entonces, el corrientazo, señores, se nos va a Claro. crecer el 23,7%. Entonces, O a sea que si sacar del usted quiere bolsillo. comer una bandeja paisa, le va a valer más el chorizo, ¿o no? Tal cual. Tal Exacto. cual. Tal Sí, cual. sí, Y y si menos usted se frijoles da le sirve. cuenta, si yo este ejemplo lo estoy poniendo, ese no solamente le afecta a los que no se ganan ese mínimo, le afecta a todos, porque el que gana el mínimo a veces sale a esos restaurantes a comer un corrientazo. Entonces ya ahí su poder adquisitivo, que supuestamente ganó 300, 400 mil pesos de entrada, se le comienza a ver disminuido.
¿Sí me entiende? O sea, no hicieron nada. Decía mi abuelita que las cosas tienen que tener un equilibrio para que no hayan efectos que sean colaterales a, ni tanto que queme al santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿sí? Tercero, los servicios públicos son también indexados por el salario mínimo. Entonces resulta que ahora a todos nos va a afectar. Estrato uno 2 3 4 5 6 se nos van a crecer los servicios públicos. El valor, fuera que ahorita estamos sufriendo el crecimiento de los servicios públicos, porque este señor lo que hizo fue, ay, sí, la transición energética, y entonces jodió a Ecopetrol, jodió el gas, estamos importando gas, todo el tema, y ahora hay un problema de que puede ser posible que haya un apagón en Colombia, que eso nos tocó en el 90. Bueno, X, Y, Z, un montón de cosas, ¿sí? Entonces ahora tenemos que, y por todo eso, pues obviamente los servicios crecieron, se aumentaron, ¿sí? En su factura, usted, por ejemplo, la luz la ve y ha incrementado. El gas ni se diga, el gas ha subido casi el 23%, ¿sí? El agua estamos en la misma historia. Entonces ahora tenemos que indexarle también lo mismo del salario mínimo. Entonces, ¿en dónde van a quedar los servicios? Y esto no solo impacta al de estrato 6, al de estrato 5, ese es el cuentazo que nos está echando este gobierno y el progresismo de este país, que es un cuestazo mal echado para mí, porque esto es político, esa subida es un populismo de buscar votos y decir, ay, sí, la gente. Y yo le digo a la gente, analicen, no sean brutos, perdón decirlo, lean, analicen, investiguen. Ahí está la herramienta, está internet, busquen, lean. Nos hace falta una verdadera educación y cultura De financiera acuerdo, para poder entender realmente exactamente. qué es lo que ¿Sí? se está pretendiendo hacer. Exacto. Entonces, lean, edúquense en ese sentido, y se van a dar cuenta, dice miércoles, esto me va a impactar 3 veces más de lo que yo no, o sea, no es que yo esté en desacuerdo con que a la gente le suban su sueldo, el salario mínimo, no, pero tampoco podemos desbordarnos porque termina afectando una partecita que hace parte solamente el 10% termina afectando un 100%. Esa es una gran realidad, porque no, el que recibe los 400.000 pesos de más ahorita, ¿sí? Igual se los va a terminar comiendo en 2 meses y no le van a terminar alcanzando. Ya les puse 3 ejemplos. Es así de simple. También está indexado las multas de tránsito, los papeleos de tránsito y todo ese tema para los que tienen carrito. ¿M? ¿Sí? Súmele a esto que sí, aquí hoy salió el reporte del DANE que salió creo que en el 7.8 si no estoy mal, ahorita reviso, que bajó el desempleo. Y Pero yo digo, ¿el desempleo en qué sentido? Porque sí, el desempleo baja, pero es porque aquí en Colombia no nos varamos. Pero no es porque haya, no es porque haya puestos formales de trabajo, es porque la informalidad es casi más de la mitad de los puestos de trabajo. Y cuando hablo de informalidad es lo que hacemos tú y yo, Fabio. Nosotros somos independientes, somos informales, nos toca salir a rebuscarnos todos los días la papa. ¿Sí me entiendes? Pero hay gente que son informales, que se ganan menos del mínimo, no se alcanza, que se gana un poquito más del 1.000.000 de pesos. Imagínese cuando se le suba todo, ¿a dónde le va a quedar ese 1.000.000 de pesos? ¿Cómo va a poder subir? Porque no le va a crear de entrada los ingresos. Y eso, de esa población son más de 11 millones de colombianos, son entre 11 y 13.5 millones de colombianos. ¿Sí? Entonces uno dice, ¿a dónde vamos a ir? Entonces por eso yo con este programa les quiero decir, eso también les voy a sacar unas cosas como son, con unas tablas, con un montón de cosas, a decir, no sean brutos, piensen. Ese fue el error de Venezuela hace 26 años, cuando el señor Hugo Chávez dijo, aumento el salario en el 30%. Ahí salió un montón de videos de semana. ¿Y a dónde le llegó la inflación a Venezuela? ¿Y qué ha pasado con Venezuela hoy en día? Yo tengo amigos en Venezuela, yo tengo amigos en Venezuela y amigas. Me dicen, me toca salir todos los santos días a echarle bola porque tengo que ir a buscar por lo menos mi subsistencia. Y ellos están dolarizados de facto.
Ojo con esto, porque el bolívar se destrozó completamente, ¿sí? Entonces, si usted mira eso, y allá ya no hay industria, porque la poquita que hay, con las uñas y muchas sacaron las industrias para Colombia, otras se fueron para otros países y todo el tema. Ojo con eso. ¿M? No esperemos que papá gobierno, claro, porque salen los sindicalistas y felicitaciones y vamos a votar por Petro, por quien quede, en este caso Cepeda, que ese es peor que Petro. Y guay, sí, vamos a votar por él porque nos subieron la clase obrera y la clase obrera representa solamente 3,5 millones de colombianos y el resto de gente, ¿qué onda? Nos tenemos que joder, resulta. Y fuera de esos que son las cabezas de los sindicatos, vaya, mire a ver en dónde andan. En Toyotas, tienen casas de más de 1.000 millones de pesos, tienen todas las platas del mundo, viajan, tienen todas las prebendas del planeta y siguen así, el resto, así como borregos de narices y no se dan cuenta de lo que está pasando. Ahí les dejo ese tema. Adicionalmente a eso, Fabio, les pongo otro ejemplo, otra indexada del salario mínimo. Los copagos de la salud. ¿Usted Y eso cuándo va iba a yo. pagar? Cuando usted va al médico, usted tiene que pagar un copago. ¿Cuánto paga usted? Me imagino que usted es clase C, creo que es. Yo también lo Hay soy. 4.000, que la cuota moderada, 4.000, 5.000 pesos el 5,000, promedio, digo más o yo, menos. Creo que más está o como en menos. 6,000, 7,000 pesos. Póngale, Ya. hágale. Hay que sumarle el 23,7% del aumento del salario mínimo. Ujú. Entonces, a las personas les va a quedar por lo menos una cuota moderada de los de clase C, que son los que ganan un mínimo. Para poder ir al médico tienen que sacar 10,000 pesitos. Qué maravilla. Pues sí. Y ¿Mm? con este sistema de salud que está tan divino que Sí, ni siquiera, exacto. uy, ¿Sí? ni, Y ni que no para le, y hablar. que, y que no le van, y que no le van a dar un solo, o sea, que no le van a subir más, porque ahí está la otra pelea que se viene. ¿Sí? Porque este gobierno no le ha querido entregar la UPC correspondiente a lo que le corresponde anualmente y quiere destrozar el sistema de salud. Quiere terminar de destrozar el sistema de salud, que ya lo destrozó, ya hizo el chu, 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 ya lo hizo, ¿sí? O sea, la ley 100 en su concepción era buena. Lo que pasa es que el problema era corregir un montón de cosas. ¿Cuál es? La corrupción de las EPS. Había que crear una entidad que estuviera encima de las EPS, que no se robaran la plata que le giraba el gobierno. Era así de fácil. La solución era sencillísima, ¿sí? Pero no, este gobierno ha acabado con todo. Miren lo que pasó con Colfuturo. Le quitó el apoyo a Colfuturo, porque dijo que los que se iban al exterior eran los ricachones de Colombia. Vuelvo y repito, el mismo discurso de ponernos en contra entre comillas los estratos, Fabio. Y somos tan estúpidos que caemos en eso, ¿sí? Y resulta que Colfuturo llevaba a la gente de estrato 3 y 4 y había gente de estrato 1 y 2 que los mismos de 5 y 6, ¿sí? Porque uno de 3 y 4 no es que sea rico, uno tiene algunas comodidades, bendito sea Dios, como dice uno, porque uno le toca, perdón decirlo, joderse el jopo todos los días para poder ganarse la papita. No quiere decir que los de 1 y 2 no, ¿sí? Entonces, perdón, vuelvo y repito, el salario mínimo nos va a impactar. Súmele un montón de cosas. Si a ti te suben, ojo que yo hablé de la informalidad, pero aquí en las zonas urbanas, empresas, los que salen en las calles. Pero usted sabe que en la parte rural, Fabio, la informalidad es más del 80% y esto le va a impactar. ¿Usted cree que una empresa, como una cooperativa de frutas o alguna cosa que esté en el campo, con todo esto y con todas estas cascadas de subidas, usted cree que van a emplear y van a meter formalmente a un empleado, a un campesino? No me hagan reír, no me hagan reír, Y ¿sí? está como la canción de plancha, palabras, solo palabras, palabras y De puras acuerdo. palabritas. Total. Entonces, en este orden de ideas, poniendo esos ejemplos, señores, y yo no les cuento más porque, o sea, me desgastaría más de una hora aquí contarles todo lo que va a subir. Ah, bueno, y lo más importante, la inflación. ¿Ustedes Ujú. saben qué es la inflación? ¿Usted sabe qué es la inflación? La inflación.
Y esa es una de las variables económicas, ¿sabes? Que Exactamente. Pero depende ¿qué del costo de afecta? vida de los colombianos. Es correcto. La inflación es el costo, o sea, es es el valor o el costo, la subida de costo de los diferentes elementos de consumo que nosotros compramos. En este momento estamos sobre el 5,7, si no estoy mal, si no me falla la memoria. Y dicen los economistas que esta subida puede hacer crecer la inflación entre el 1,5% y el 3%. Imagínate otra vez con una inflación del 8% o del casi el 10%, como lo teníamos hace 4 años con el tema de la pandemia, y todo el mundo le tiró la culpa, todo el mundo le tiró la culpa a Duque. Ojo, yo no defiendo a Duque, porque a mí no me gustó el gobierno de Duque, claramente, pero el problema es que el mundo no fue solamente Colombia el que entró en inflación, fue el mundo por la pandemia, Claro. Y ¿sí? el impacto post pandemia se ve los efectos. Exactamente, ¿sí? Que este gobierno ha bajado la inflación, sí, no sé, se lo reconozco, no digo que no, ¿sí? Pero ha sido más por lo que ha hecho el Banco de la República que por lo que ha hecho el mismo gobierno. Perdón decirlo, pero es así, ¿sí? ¿Sí? Tal cual. Eso es como el tema ay, es que el dólar, gracias a nosotros el dólar bajó. No se metan esas mentiras tan chimbas. El dólar no ha bajado porque el gobierno nacional se puso una política monetaria, ¡guau! Vamos a recuperar y a revaluar el dólar. No, el dólar ha bajado en Colombia es porque, uno, mucha gente, cuando subió este gobierno, mucha gente se fue al exterior. Muchísima gente. ¿M? ¿Y qué pasó? Las remesas se triplicaron. O sea, la llegada de dólares de allá para acá se triplicaron. ¿Qué pasa? Pues obviamente comenzó a entrar dólar al piso. Cuando hay demasiada sobreoferta de dólar, pues obviamente ¿qué crece? Pues obviamente el peso se revalúa y el dólar cae. Sumado a que el dólar ha tenido en los últimos 2 años una devaluación en el mundo, ha perdido fuerza frente a otras monedas. ¿Por qué? Por la situación económica, por todo lo que ha pasado con lo que pasó con Biden y ahora lo que pasa con Trump, con los aranceles y X, Y, Z. Eso es otra cosa macroeconómica que después, cuando quieran, se las explico. ¿Sí? Pero lo del dólar no fue porque el gusto. Ah, y súmele a que hoy en día, como estamos tomados por los delincuentes en todo el país, se subió la cocaína. Ahora todos los grupos alzados en armas, su fuente de ingresos es cocaína. Pues obviamente el dólar está entrando como a chorros, ¿sí? Y eso ha hecho que la moneda, obviamente, se devalúe frente al peso y el peso se revalúe frente al dólar, ¿sí? Pero vamos a Bueno, entrar. Juan Carlos. La inflación, la inflación, ojo, ¿qué va a hacer el Banco de la República? Subir las tasas de interés. ¿Y a quién le afecta esto? A todo el mundo. Los que tienen crédito, tarjeta de Claro. crédito, que va que en un crédito les va a tocar pagar 2 veces o 3 veces más un crédito, sea cual sea. Mejor dicho, nos tienen con el cuello al agua, o el agua al cuello, como dicen por ahí. Pero fíjate que me llegó un comunicado de prensa de último momento del IDRD con Ujú. respecto a este tema del salario mínimo vital, que ahora es el presidente acuñó esto. Abro comillas, o más bien textualmente dice que frente al aumento del salario mínimo, el IDRD contempla el protocolo de aprovechamiento económico vigente, aportes institucionales que pueden traducirse en descuentos parciales o totales para clubes y escuelas deportivas que cumplan con las condiciones reglamentarias. Obviamente representa un impacto significativo de la operación de los servicios que presta el IDRD. Estamos hablando de recreación y deporte acá en Bogotá, incidiendo directamente en los costos de vigilancia, mantenimiento, obras y programas que hacen posible el funcionamiento de los parques y escenarios deportivos. ¿De acuerdo? Así Porque les va a lo valer tres aclaro. veces más la nómina. A ver, hay otra cosa que nadie sabía. Hoy nos terminaron de clavar con más impuestos el gobierno, ¿no? Por su tal emergencia económica. Hoy ya pusieron un montón de impuestos. Y resulta que el gobierno se descachó Eh, porque estaba necesitando 16.000 billones de pesos. O 16 billones de pesos, el cuento. Resulta que al subir el salario mínimo como lo subió,
no serían 16 billones de pesos. Porque resulta que las pensiones de las personas que trabajan con el Estado se duplican con esto. O sea, hay que sumarles el 23,7%. ¿Por qué? Porque el ministro de Hacienda actual, no me acuerdo cómo es que se llama el señor, busco ministro de Hacienda Colombia. No es Bonilla No me que está en acuerdo. la cárcel, ¿Sí? No es Bonilla, no es claramente. Bonilla que está en la cárcel, Germán gracias a Ávila. Dios. Ajá. El ministro había calculado los 16 billones de supuestamente el hueco fiscal que le está pidiendo al Congreso con la reforma tributaria. Había calculado el aumento del salario mínimo en un 7%. Al subir al 23,7, ¿sí? Se sube ese gasto, ya solo ese gastico de pensiones, se le sube 7 billones de pesos más, Fabio. O sea que ya no son 16, son 23. Y súmele que a los sueldos estatales de mínimo hay que subirle el 23. Entonces tiene que buscar no solamente, sino tiene que buscar 3 billones de pesos más. Es que no son 23, sino son 26 billones de pesos más. Entonces, si usted se da cuenta, el anuncio que hizo este gobierno fue un anuncio supremamente antitécnico porque ni siquiera tuvo en cuenta todo ese tipo de cosas. ¿Quiénes van a terminar pagando los platos rotos? Pobres, como siempre, No los pobres, todos, todos, Fabio. todos. Todos, desde el estrato 1 hasta el estrato 6. Porque para poder cubrir todos esos huecos, ¿a quién clavan con impuestos? ¿A quién le sacan la platica del bolsillo? A nosotros. Como dice la canción de Trabaje, Doctor, como dijo, sea dependiente, sea independiente, se gane un salario mínimo, esté metido de los 3,5 millones de personas que ganan a todos nos van a sacar del bolsillo todo eso. en conclusión, mi querido Juan Carlos, ya que estamos poco tiempo de programa porque la plataforma no quiere dar más tiempo, estamos como la canción de Doctor Crápula. En el juego del poder, el pueblo es el que siempre pierde. ¿Cómo la ven? Sí es cierto, pero parte de la culpa la tenemos nosotros. Ujú. Los Sigamos pendejos, vendando, porque nos o dejamos sea, lavar el cerebro brutalmente. no solamente por el lavado de cerebro, sino porque vendemos el voto porque no le damos la importancia a un voto, ¿sí me entiende? No hacemos la veeduría ciudadana que hay que hacerle realmente el control político y la veeduría ciudadana que le tenemos que hacer a todas estas personas. Nosotros tenemos el poder, no es hacer una constituyente, perdón, pero la constitución, yo digo numeral, no a modificar la constitución, no, numeral, no firmo. Qué pena, yo lo pongo así claramente. ¿Por qué? Porque nuestra constitución no tiene ni 40 años, Fabio. Es una constitución joven. Es la constitución que más respeta los derechos humanos en todo el mundo y es donde más se violan los derechos humanos, que es lo más chistoso, ¿no? ¿Sí? Pero vuelvo y repito, es de nosotros, se nos vienen las elecciones parlamentarias, son las más importantes, ojo con esto. Voten bien, no regalen el voto por una teja, por un mercado, no regalen el hijo de madre voto por plata, no, está vendiendo el país, quieren parecerse a Venezuela, quieren salir dentro del próximo año, del siguiente año, quieren ser parias por el mundo como los venezolanos, los 9 millones de venezolanos que están por fuera, quieren tener un gobierno autoritario y que viole los derechos humanos, donde no tenga industria, solamente se las pongo de esa forma. Yo prefiero tener la democracia que tenemos. Sí, roban y todo lo que quiera, pero prefiero tener un país donde yo tenga la posibilidad de ser grande y salir adelante como independiente que soy, como Fabio que es independiente, que todos los días me pueda levantar y pueda buscar el dinero afuera y lo pueda conseguir para dárselo a mi familia, pero no tener que salir todos los días a subsistir. Y más bien sí poder ayudar a esas personas que vienen de la informalidad, que se ganan menos de un salario mínimo, ayudarles a mejorar esa subsistencia.
No seamos egoístas. No le creamos a los sindicatos que eso no son cierto. Es una mentira. Son una minoría. ¿Sí? Y vuelvo y repito, a los empleados que se ganan un salario mínimo, no estoy diciendo que no se les suba, pero hay que subirle razonablemente porque esto no solamente le impacta a ellos, sino nos impacta es a todos. Es así de simple. ¿Cuál es el llamado mío? Voten bien, piensen bien, léanse los programas de los senadores, qué es lo que quieren hacer. Por favor, voten por gente que haya por lo menos pasado por una bendita universidad y que sepa de algo, ¿sí? Porque en las listas de la izquierda están metidos un montón de gente que nada hay que ver, que no tiene ni siquiera un bachillerato. De por Dios, no es por segregación, no, no es por exclusión, no. Pero para llegar a un cargo público como un Congreso de la República, mínimamente uno tiene que tener conocimientos. Miremos eso, ¿sí? Eso es como querer venir a dirigir una empresa y ser CEO de una empresa sin tener un berriondo título universitario. Es así de simple. ¿Mm? Y yo conozco gente que sí ha hecho su empresa sin haber estudiado. Pero es que si yo no he estudiado, por lo menos instrúyase. Pero toda la gente que se ha montado, hay un montón de gente que dice unas mentiras de este tamaño para convencer a un montón de gente. La demagogia se ha vuelto común en la gente. Desen en cuenta de eso. Crean en propuestas que sean reales, tangibles, que se puedan realizar. No que les van a poner el tren desde Buenaventura hasta Barranquilla y un tren eléctrico. Perdón. Amanecer y veremos. No, eso no va a pasar nunca. Nunca. Pero ahí les dejo ese mensaje. Juan Carlos, gracias por esa invitación, gracias por esos mensajes, esos consejos, esos tips, gracias por el tiempo que dispones para analizar con profundidad, sin pelos en la lengua y las cosas como deben ser y como son, deseándoles un feliz año. ¿Mm? Bacala. Feliz año, ahí sí me hago la pregunta, ¿feliz año? ¿Mm? Ojo, para que antes de que usted termine, le digo una cosa. Ese decreto de alza del salario mínimo puede terminar cayéndose porque lo van a demandar y el Consejo de Estado puede tumbarlo por excesivo y porque no Imagino. tiene ningún sustento técnico. ¿Sí? Y no vayan a creer que cuando lo tumben va a salir presidente, y se los advierto así, simple, va a salir presidente diciendo, es que no me dejan gobernar, me tienen en un bloqueo haciéndose el mártir. No, señores, no es el mártir, no es eso. El señor se desenfocó porque no tiene estudios técnicos, no es porque no se le quiera subir a la gente el salario mínimo, es porque todo tiene que tener un equilibrio. Porque si el salario mínimo no estuviera indexado al aumento de muchas cosas que nos va a crecer la canasta familiar, pues súbalo al 100%, a mí me importa un chorizo. Pero resulta que nuestra economía y la economía mundial funciona de esa forma. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Sí? Entonces tengan cuidado con ese discurso que vaya a tener Gustavo Petro. No le crean a ese tema de que, ay, yo no soy, yo soy el pobrecito, haciéndose el mártir, es que no me dejaron gobernar. Ay, No, eso es una mentira. Eso también se los dejo y se los advierto. Carlos, rápidamente las redes sociales para que te sigamos. Claro que sí, me pueden conseguir en @juanc.montes en Instagram y juanca.juan, K, la K, punto Montes en TikTok. Ahí estoy. Se- Señores, muchísimas gracias, Juan Carlos. Feliz 2026 y que nos depare un año más mejor y menos peor, ¿no? Pues ojalá todo y la gente tenga conciencia, Fabito, eso es lo más importante. Yo diría que son las elecciones más importantes que vamos a tener y creo que vamos a necesitar conciencia. Dios nos bendiga, porque eso es lo más importante, que nos le ilumine la cabeza de todos los colombianos y que dejemos de estar echando los discursos de estratos, porque todos tenemos que jalar para el mismo lugar. Si vamos para el mismo sitio, ténganlo por seguro, que obviamente no van a dejar de haber problemas, pero por lo menos vamos a tener oportunidades todos. Eso es una gran realidad. Entonces, nada, un feliz 2026 a ti, a tu familia, a todos los que nos escuchan. Bendecido 2026 y con la esperanza de que este tipo de cosas va a cambiar y que Colombia va a crecer.
Y así sea, pongamos nuestra fe en Dios para que todo esto cambie y salga de la mejor manera posible. Ya lo saben, muchachos, arroba estilo digital con nuestras redes sociales, www.estilodigital.com.co para que tu vida pueda vivir con más estilo. Y nos vemos en un 2026 cargado de muchas cosas porque se vienen cosas interesantes. Así que pásela bueno, disfrútela y crear en Dios. Chao, chao. Chao, chao.